Muy bien, Raquel. Vamos, vamos a abrir un portal con tu mano luz y vamos a invitarle a Tiago. Cuando llega me dices, Sí, están acá. bienvenido, Tiago. ¿Cómo se sienten? Sí, saluda. A Tiago le vemos en un pequeño video tocando herramientas, pero hay una pequeña problemática de una alergia muy fuerte que le está sucediendo. He observado los ojos de Tiago en las fotografías, un color rojo en sus ojos. ¿Quién está dentro de la parte física de Tiago? ¿O cerca de Tiago? Sí, le tienen en una línea de tiempo y espacio que es un, es un demonio. Un demonio. Muy bien. Que lo suba a una plataforma y vamos a escanearles. ¿Qué está colocado en su parte física? Tiene dispositivo en su órgano, todo órgano interno, desde la boca del estómago, el, la bilis, después el hígado y todo lo que es sus riñones. Los dispositivos que más fuerte actúa es donde está en su ombligo. En el ombligo. Hay un dispositivo que está en el ombligo. Sí, Muy bien. ¿Qué tipo de dispositivos son que observas en su parte etérea física? ¿Son chips, son agujas, son grilletes? ¿Qué es lo que le colocaron? tienen son dispositivos en forma de chip y tienen numeraciones. ¿Qué números son? ¿Qué números puedes observar? 3, 6, 9, 1. ¿Qué números son, Raquel? El número 3, 3 y 9. Numeraciones de demonios. Sí, después donde tienen la planta de los pies y en la palma de las manos. Simbologías o numeraciones. Simbología con numeraciones. Bien.
Quiere decir que los implantes que tienes son simbologías, numeraciones, chips que le ha colocado en una línea ancestral un demonio. Sí, Bien. así es. ¿Cuántos implantes tiene desde la cabecita hasta la planta de los pies? A lo momento tiene en marca 18. 18. ¿Cuántas abducciones le provocan? Que es llevarlo, traerlo, manipular la parte etérea y dañando la parte física. Sí, tiene 8 aducciones. Sus líneas de vida, ¿cuántas líneas lo maneja esta Y entidad? 130. Parálisis del sueño, que se conoce como las pesadillas. Sí, 27. 27. Antes de trasladarnos a líneas pasadas de Tiago, quiero que visualices en una pantalla que te va a mostrar, ¿hay algún grado de negatividad, brujerías hacia el pequeño que haya recibido? Porque pueden mandarle a la madre, al padre, familiares, y hay estos eventos. Sí, la brujería viene de la línea ancestral de él, donde se ha metido en los grandes depósitos de donde guardan y ocultan el oro. Y él era uno de los soldados de la Guardia Real, donde él roba una cierta cantidad de bolsa de oro y lo maldice el De esa línea pasada, o el lugar que estás mirando. Osiris, dice. Ah, Osiris. Bien, y en esta línea 2024 que estamos, ¿sigue resaltando esas brujerías? Sí, sigue, es porque le quema lo que es en sus pies, en sus manos, en sus rodillas, el, la quemadura que tiene sobre porque va como gateando por la arena muy caliente y le dice, te arrastrarás como una vil serpiente, le dice, así te quedarás porque me has hurgado y afanado, dice. ¿Eso quién está diciendo? Os- Osiris. Osiris, ella no existe, ella solo es su energía de lo que tiene el pequeño, porque son partículas que se encuentran en otro tiempo y espacio, que tiene otro demonio. Y él en ese momento que pues él se dirige al gran Dios Ran, dice, que me ayude a salir de esto. Y se hace presente un demonio cuando llama a Ran Llama a Ram. y ubica como es su cuerpo físico y logra escapar con él con las bolsas de oro, pero se quedan las secuelas de la maldición que le ha hecho Osiris. El dios Ram. Sí, Bien. Eh,
Vamos a pedirle permiso para Sí, poder ingresar en su parte hipófisis y trasladarnos hasta sus inicios hacia atrás, ¿ya? sí, su partícula se encuentra adentro de eh, adentro de la inmensidad de lo que es meternos adentro del sol. Del Sol. Interesante, Raquel, ¿no? Sí, ¿Dónde lo tiene? sí, el universo que se encuentra dentro del sol está el planeta donde está ubicado sus partículas. Muy bien. Vamos a ingresar a su hipófisis, nos vamos hacia atrás. Tengo un conteo de 3 a 1 y vamos a sus inicios, todos estos eventos que estás comentándonos. 3, 2, 1. Me dices dónde te encuentras, en qué época estás, qué es lo que visualizas donde estás observando. Estoy en la línea 13. 13, línea de Osiris. Osiris tiene su, dice, Osiris. gran, y es subterráneo, donde uno va bajando y toda la recaudación y lo que va realizando y como cobrando en oros y en diferentes objetos que recaudan de todos los pueblos que se encuentran en el entorno, va llevando a su gran depósito pero es mucho, mucho oro donde sueltan. Y si uno quiere bajar, pues hay eh, trampas, trampas donde vas bajando para poder sacar si quieres sacar, pero en este caso el guardia no tira las dos bolsas, o sea, no descarga en el depósito, lo deja cargado las bolsas y lo saca de ese lugar. Y es Sin, sin tocar oculto. las trampas. No, sin tocar las trampas porque no lo ha logrado. Es soltar la bolsa de oro adentro, no ha logrado descargar. Dejó a un costado guardando, pero ya lo ve. Lo está observando desde arriba. Muy bien. Le observan al soldado que sería Tiago en esta línea 13 Sí, en Egipto. sí, Muy bien. ¿Qué edad tiene el soldado en esta línea que ves? sí, se llama Somum. Somum, Soldado Somun, Somum. Tiene 27 años. 27 años. ¿Quieres decir que entra a las profundidades la recaudación, pero él toma 2 bolsas de oro y sale, pero ya fue detectado, se dieron cuenta que está sustrayendo esas 2 bolsas de oro? Sí, así es. ¿Y logra salir de esos depósitos? Sí, logra salir, corre, 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 corre y a medida que va corriendo se sumerge a lo que es el desierto de arena y el desierto de arena donde él quiere llegar a un lugar, a un bosque para poder ocultarse mejor, pero no logra salir de la arena donde ya Osiris le dice, te arrastrarás como una vil serpiente. Y en ese momento cuando él escucha la voz de Osiris dice, oh mi gran Dios, Ran le dice, sácame de esto pues y toma de mí lo que tú quieres, le dice. Y es su cuerpo físico, etérico. Es, hace un ritual en ese momento, ofreciendo lo que es él a lo que él quiere, lo que es la fortuna de oro.
y lo ayuda. El demonio en ese momento se hace presente, ingresa en su cuerpo, lo levanta y levantan las bolsas y se ríe el demonio. Se ríe, se ríe, se ríe y le lleva. Le saca de ese lugar, pero sale con todas las heridas ya en él. De las quemaduras que caminó tanto por la arena corriendo. Sí, ya no, gateando. Se tiene desde la rodilla y todo lo que es las pantorrillas, es todo lo que es hasta la planta de los pies, todo su mano, su brazo. Y le provoca esas ampollas allí de las quemaduras. Sí, Lo mismo que le está eso es pasando en esta línea 2024, que sería el mismo soldado Somón, que en esta línea reencarnado ya sería Tiago, con las mismas quemaduras de ampollas. así es, correcto. Repite toda la ileación, esta entidad, para Tiago, de esta línea. Correcto, sí. Muy bien. ¿Y qué sucede con el soldado más adelante? ¿Se escapa de Egipto o va a otro lugar? Sí, se escapa de Egipto, sube a una embarcación donde lo llevan a Roma. ¿Y qué sucede en Roma? Y escapa y él se hace como un comerciante, comprando mercaderías y siendo comerciante. Pero de igual manera está todo quemado, él está todo con ampolla y se envuelve con cinta, como si fuera esos lienzos, con eso se envuelve, se pone medicina natural y se envuelve. Hay una bruja que le prepara la, la medicina, Hay una bruja. pero no se cura porque la misma bruja le dice, si no devuelve lo que le has quitado a la diosa, pues no te dejará esto, le dice. Bien. ¿Y qué edad tiene ya como comerciante? ¿Ya de 27 años? Sí, ¿Tiene? ya tiene 36 años en este lugar ahora. Llega hasta los 49 donde ya no aguanta más y se le destroza todos sus órganos internos porque no solamente tiene ampollas por fuera, sino también por dentro, que le produce la misma energía, la energía negativa y lo que va comiendo es como dañarle su estómago, su hígado, sus riñones, Bien. problema de próstata, todo. Todo se complica, ¿no? Sí, O sea que esa secuencia se ha venido repitiendo reencarnación tras reencarnación y es lo que, es una realidad, lo que quieren seguir haciendo en sus líneas de Tiago. Más adelante vuelva a suceder lo mismo, daños y lastimar ya no externos, sino internamente que no puedan sanarse. sí. Y su papá, que es ahora, es su hijo en esta línea de tiempo, donde él se queda a cargo de toda la fortuna de su padre. Su papá Carlos vendría a ser su hijo en esa línea de Egipto. Sí, y es el que le lleva nuevamente está bien ubicado para los humanos luz a Carlos. Que esos cambios hace el humano luz, Raquel, ¿no? Esas unificaciones. Sí, porque ya tiene una línea de tiempo junto, padre e hijo. O sea que para que pueda seguir la sesión, quiere decir que Carlos era el hijo de Tiago, una línea anterior, y en esta línea 2024 es al inverso. Sí, Eh, Carlos es el papá de Tiago. sí, su reencarnación es ahora lo contrario. Ahora Carlos es el padre y Tiago es el hijo. O sea que hay una unificación extraordinaria con esta energía
tan ancestral que vienen juntos, ¿no? Sí. Muy Y bien, Raquel. sino está muy, como muy todo lo que es su ADN con la programación de lo que es todo lo oculto. Lo hace a propósito. Eso estoy diciendo por Carlo. Carlo tiene mucho eh, orificio en el cuerpo, como si fueran agujeros negros, donde ingresan y hacen estas entidades lo que quieren. Es que son demonios, arcontes y otras entidades. Orificios le llamas aquí a... Son tatuajes. Tatuajes. Sí, no sé si Y, tiene tatuaje ahora o es unos tatuajes que se ha realizado y queda plasmado en su cuerpo físico humano. muy bien. Bien, Raquel, vamos a retroceder donde está el soldado ya un poco más grande llamado Somón. Cuando estás cerca de él, me dices. Sí, pero se ha cambiado su nombre después. Estoy con él. Sí, ¿Y cómo se llama ahora? ¿A qué sí, nombre se cambió? Simón, Simón. Simón. Me acerco a Simón. Me dices cuál es su reacción. Simón, ¿me escuchas? Se tira al piso y se agacha y dice, sí, te escucho, es como así. Te escucho, disculpa, perdóname, dice, perdóname por lo que hice. Y me traslado a su vivienda, que estoy fuera ya de su comercio. Con él, nos trasladamos a su vivienda. Sí, llora amargamente, dice que le disculpe por lo que ha hecho, pero que él no quería estar ahí, pero que también le tentó la gran fortuna que veía todo el tiempo, dice. Bien. Vas a hacer cambio con Simón, Raquel. A la cuenta de 3, 2, 1. Hola, Simón. Hola. Perdón por haber fallado a la grande diosa faraónica del Gran Egipto. Perdón. Eh, Estoy recaudando nuevamente toda la gran fortuna que me he robado para regresarlo. Discúlpame, por favor. Prometo Ramón, regresarlo. Ramón, escucha. Simón, perdón. Simón, escúchame atentamente y tranquilízate, ¿de acuerdo? Te escucho, sí. Bien, quizás no puedas comprender que vas a ir observando lo que sucede. Yo te estoy hablando de otra línea de tiempo, futura. Estoy en tu línea de tiempo y hemos venido para ayudarte. Nosotros no somos dioses, nosotros no somos los dioses que te han metido en tu cerebro. La cabeza, me duele mucho la cabeza. Siento que me va a explotar porque me quema todo mi cuerpo. Ya no quiero vivir así. Me siento mal, quiero regresar todo esto que hurtado en un momento, discúlpame, pero ayúdame a llevar todo nuevamente esto y prometo no volver a realizarlo. Solo dime que me ayudarás. Para eso estoy acá, para ayudarte, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Tú fuiste un soldado de Egipto en la línea siglo XIII y te Sí, llamabas Somón. Tenías 27 años cuando sucedió esto en estos depósitos de oro, ¿cierto? sí, así es correcto. Me he Bien. ocultado en la selva por mucho tiempo. 3 años después me he decidido a salir. Pero de igual manera me persigue. Eh, Todo el tiempo me hace daño. Ya no quiero vivir así. Siento que mi corazón explotará de la angustia
y la desesperación, el miedo. Tengo mucho miedo. Bien, ahora me acerco a ti y te tomo de las manos y te tranquilizas. Sí, Vamos a resolver todos estos eventos en tu parte física, las grandes heridas que tienes en la planta de tus pies, tus manos, codos, que te está deteriorando cada vez más. ¿Cómo te sientes ahora que te he tomado de las manos? tranquilo. Muy bien. Ahora quiero que lo que has pedido, que te ayude estos dioses, llamado Osiris, fue uno quien te ha dado esta, vamos a llamar, maldición en tu cuerpo físico, Sí, provocándote estas heridas. ¿Has pedido ayuda? ¿A quién le has pedido ayuda? Al dios Ram. sí, porque es superior a ella. Ahora vas a ver en una pantalla que está frente de ti cuando estás implorando y pidiendo a ese Dios Ram y mira quién aparece. Yo estoy a tu lado, no te asustes. Mira cómo se ríe cuando le pides ayuda y qué te coloca en el Sí, cuerpo. ahora me doy cuenta del por qué me sentía tan mal y sentía que mi cuerpo se quemaba. Es un demonio. No, Descríbelo cómo es. Queda paralizado ese demonio, no se puede mover más. sí, tiene el cuerpo físico como un animal, el rostro de un demonio, es dientes afilados, Ajá. cuernos, colas, es las patas gigantes, garras. Es horrible, Bien. no quiero que ¿Tiene ingrese. alas? No, no tiene ala. Bien. ¿Qué color es? Entre rojo y negro. Rojo y negro. Pregúntale cómo se llama. Te va a decir letra por letra su nombre. ¿Cómo se llama? Jeje, dice. Jeje. Dime letra por letra. J-I-J-I. ¿Qué más? T-F. TF. Sí. TF. Está paralizado, no ingresa a mi cuerpo. No va a No, ingresar más en tu cuerpo, ¿de acuerdo? sí. Ahora mire una pantalla, un grado. ¿Cuánto es el grado que tiene? ¿Qué número es ese grado? 38. 38. Bien. Ahora dile que tú lo puedes ver y que va a ser desintegrado ese demonio. ¿Qué te contesta? Se ríe de mí, dice que igual vendrá por mí. Tengo miedo, ya no lo quiero y no quiero que se acerque a mí. Ahora tengo Ahora, más miedo que bien. antes. Ahora me puede ver el demonio a mí, que estoy a tu lado. ¿Se vuelve a reír? No, se le ve preocupado. Pregúntale a quién está mirando. ¿Quién Mm, soy para el demonio? Se da vuelta, no te puede mirar porque dice que se desintegrará. Bien. Dice que ¿Sabe? eres mano luz, guerrero. Humano Luz, o sea que conoce a mi humano Luz. Dice que sí. ¿Qué sabe de mi humano Luz? Pregúntale. ¿Te va a responder? Dice, has eliminado mi gran creador, dice. Dice que le has eliminado su gran creador, Bien, que se encontraba en el universo dentro del sol, dice. bien. ¿Dónde está tu humano Luz? Pregúntale al demonio de estas líneas. ¿Dónde está atrapado el humano Luz? Estaba sometido y
y metido adentro del planeta que has eliminado, que se encontraba dentro del Sol, dice. Quiere decir que tu mano luz está libre. Así, está al Bien, lado mío, me muestra que es, y es un anciano. esa es tu energía, ¿cierto? Sí, es hermoso, lo logro observar. Ahora cuando tú te manifestaste, te mostraste, pues también observo lo que me dice, yo soy tú y tú eres en mi parte física, dice. Ahora sí me siento bien y me siento a salvo. Bien. Ahora vas a preguntarle a tu mano luz cómo se llama. Me dices letra por letra. ¿Cómo se llama tu propia energía? NHAS. Ujú. T I dice I latina, Al final, y latina. no, y después R, Ere. sí, I griega U N, Nastirium. sí, ¿De qué dimensión es Nastirium? Tu mano luz. tiene mucho número. Me muestra un número 12, 12. después un 30, 38 y Más. 129. En esas dimensiones se encuentra, pero ¿es de qué dimensión realmente? Corresponde a la 12, dice. A la 12. Pero es un humano luz profesor anciano. Sí, Quiere decir, ajá, es un anciano, sí. quiere decir que es de la fuente. ¿Es así? Sí, le pregunto si eres de la fuente, le pregunto, me dice, si ya hemos evolucionado hasta llegar a la fuente. Dice, Muy bien. sí. Es como Amatista, el humano luz de Raquel. Dice, sí. Muy bien, excelente. Bien, ese demonio que está paralizado, vamos a retroceder cuando eras un soldado a los 27 años, donde esas bolsas de oro no lo tocas. Sí, Retrocedemos. no lo quiero, no lo quiero. Bien, Eso para... retrocedemos, escúchame, retrocedemos y Sí, cambiamos esas líneas de tiempo. Este demonio queda paralizado como el otro dios Osiris, que es otra entidad. sí. Sí, están todo paralizado. Devuelvo la bolsa. Lo descargo en sus depósitos. Listo. Ya está, Ahora, ya no tengo. ahora el humano luz Me quiero ir. captura a estas dos entidades y les exige todo tipo de pactos que han realizado contigo. Se les exige que se elimine esos pactos ancestrales como engramas, lo que te provoca estas grandes erosiones en tu piel. Dice mi humano luz que mis líneas de tiempo ya han sido borrado, que el único que me detiene es este demonio que estaba detrás mío y adentro mío. Bien, ahora ese demonio se desconecta de tu parte física, todo lo que ha hecho contigo, pactos, brujerías, etcétera, empieza a eliminarse, empiezas a curarte, se empieza a sanar tus plantas de tus pies, rodillas, palma de tus manos, sácate esos vendajes que no te pertenecen. Sí, sí, estoy sano, estoy sano. Me he sanado, estoy sano.
¿Estás sano? ¿Estás feliz? Sí, estoy feliz, estoy sano. Muy bien. ¿Tienes un hijo? Sí, Llámalo. está conmigo. Bien. A él también se le desprograma todo tipo de manipulaciones que han hecho estas entidades. Observa qué le retiran los humanos luz, me va diciendo. Estaba metido adentro de por, por mi culpa estaba metido adentro de unos dibujos que son en forma de estrellas, de 6 puntas. Bien, sí. Y lo cubría todo su cuerpo, donde se sumergía en un tiempo y espacio, dice en mi humano luz, que lo someten al todo lo que tiene en su cuerpo, son agujeros negros, succiona su energía y su gran amor de la parte etérica, su humano luz. ¿Su mano luz está libre? Así está libre. Muy bien. Cuando está listo, me dices. Sí, le han sellado completamente su cuerpo con, dice, benditas son como vendas de luz, todo Ujú. su donde tiene ubicado. Tatuajes. Sí, Muy bien. ¿Está listo? listo. Bien. Ahora el humano luz, los humanos luz comienzan a transformar todas estas líneas tuyas. Se transforman. Eres feliz con tu niño en otro lugar, arando la tierra, teniendo tu comercio y no dependes de ningún faraón en tu vida que vas llevando. Eres Sí, feliz. estoy sano, estoy sano. Gracias, gracias. Muy bien. Gracias a ¿Listo? la gran luz que eres y que son todos. Y ahora nos trasladamos a la línea de tiempo de donde te estoy hablando. Lo traemos a este demonio porque va a ser desintegrado. 3, 2, 1. Ahora estás en la reserva. Sí, cuando ha ingresado en la reserva se desintegró totalmente la entidad demoníaca. Listo, ya no existe. Bien. Ahora, las reencarnaciones en las épocas de Egipto que ustedes hacían los embalsamientos para tratar de pasar al otro mundo, todo eso fue una mentira que les han hecho creer. Ahora observa que tú ya has sido reencarnado 130 líneas de tiempo. Ahora eres, estás observando allí, Tiago. Sí, soy el pequeño. Soy el pequeño. Creceré muy bien en un entorno familiar acogedor, maravilloso, Ahora va a llegar tu padre. donde ellos surgirán también como seres de luz. Sí, mi padre. Mi que era, padre, que era tu hijo en esta línea anterior, ahora es tu papá. sí. Se llama Carlos. No, mi hijo es Pedro. En la línea que estaba se llamaba Pedro. Sí, Pues ahora se han invertido las energías. Ahora tú eres el hijo pequeño y Carlos es tu padre en esta línea. sí, ¿Lo comprendes? sí, lo comprendo. ¿Cómo te sientes? Estoy feliz. Bien. Estoy feliz porque estoy sano. Estoy sano. Estoy sano. Estoy sano. Estoy sano. Sí. ¿Estás Gracias. feliz?
Gracias, gracias. Ahora observa tu parte física, Tiago. Mira las mismas erosiones y molestias de tu parte física que tuviste. Mira la planta de sus pies. Mira sus Sí, manos. sí, tiene lo mismo que yo tenía. ¿Por qué sigue teniendo él? Si yo ya estoy sano. Y si él es, soy yo. ¿Y por qué sigue teniendo? Sánalo, sácalo de ese. Pregúntale a tu mano luz por qué se repite esto y te va a explicar por qué. ¿Qué te dice tu mano luz? Me dice que es una programación que traigo en reencarnaciones, hasta que yo logré soltar todo lo que es esto que he soltado ahora, pero ya el pequeño quiero que se sane, ya no quiero que esté así, porque he tenido una falla en mi línea ancestral. Lo traigo nuevamente conmigo en esta línea de tiempo, dice. Muy bien. No, Ahora pídele a tu mano luz que le retire todos esos implantes que tiene tu parte física. Tiago, me dices que él está eliminando. Tiene implantes que le han colocado. sí. ¿Cómo hace tu mano luz para sacarle, eliminar todos esos implantes en gramas? Sí, le coloca sobre una camilla que sería, dice, una plataforma en forma de camilla, lo recuesta y se Ajá. queda bien derechito el pequeño, donde nuestro humano lo rodea con tal fuerza de energía que es algo imposible lograr observarlo con exactitud. Es algo muy potente, la luz que invade toda la parte física pequeña del niño. Lo rodea completamente y al rodearlo hace como si se cayera de adentro del cuerpo físico todos esos pequeños dispositivos, y al caerse se desintegra y se evapora, ya no tiene nada adentro. Está sano, está sano, ya no tiene nada. Se sanará también igual que yo, mi parte física pequeña. Muy bien. Ahora vas a empezar a integrarte todas tus energías. He sufrido mucho por esta consecuencia de haber hurtado esos oro. Recién ahora siento la paz y la tranquilidad en mi cuerpo físico. Muy bien. Pregúntale a tu mano luz si tus partículas está completo, falta resolver algo más. Dice que no, que ya me he liberado. La entidad fue desintegrado también, ¿cierto? Sí, Bien. Ahora te vas a integrar a donde perteneces ancestralmente, a lo que ya eres en esta línea. Te hago toda tu energía y me dices cómo te sientes. me dice, me dice mi humano luz que si yo logro mi parte física pequeña, mis padres pisan lugares de brujos, que retomará nuevamente. No, no, ya no quiero que vuelva a tener. Retomará nuevamente esa línea de tiempo donde detendrán la parte física pequeña y le saldrá nuevamente toda la ampolla. Le llaman eczema, dice. Eczemas, o sea que si vuelven a conectarse con algún campo negativo, brujos de esta línea, puede volver a producirse estas eczemas, ¿no? Sí, porque el demonio que tiene cada brujo lo tomará nuevamente su parte física. Bien, No, no quiero que realice más eso, por favor. bien, vamos a cambiar esas programaciones de los padres, ¿de acuerdo? Sí, Muy bien. Haces cambio con Raquel y yo me despido de ti con un fuerte abrazo gracias, y te gracias. integras con Tiago, tu parte pequeñita. 3, 2, 1.
Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Cuánta alegría y cuánto dolor a la misma vez del soldado Somún que se cambia de nombre a Simón, y el arrepentimiento y la gratitud al sanarse por estos Sí, implantes, ¿no? exacto, tremendas llagas que tenían. Gigantesco, reventaba la llaga y se quedaba como una piel viva, donde le envolvían con gasas de lienzo. Después de ponerle unas aguas de preparado con hojas, medicinas naturales con algunos polvos que le ponía. Era como unos polvos creados de ceniza de como huesos de animales. Muy bien. Raquel, el humano luz del papá Carlos también está libre. Sí, está libre. ¿Cómo se llama, Raquel, el humano luz? ¿De qué dimensión es? ¿Me da su nombre letra por letra? Es de la quinta dimensión. De la quinta. ¿Cómo se llama? Madgail, Madgail, ¿Cómo se escribe M-A? Madgail. Matgail. Sí, Así como suena, Matgail. sí, 5D masculino. sí, masculino. Aspecto masculino, quinta dimensión. Guerrero. Guerrero, muy bien. Bien, ¿listo? Listo. Transformado estas molestias ancestrales, tanto de Carlos, transformaciones de ancestralmente, manipulaciones y conexiones a energías que no corresponden, y correctamente ya para Tiago, la eliminación de estos implantes y el conocer por qué provoca esto. Más allá, Raquel, de una alimentación, que ya vamos a ver esa parte con el pequeñito, esto se trae ancestralmente, de no detener con una sesión como se hace, trae graves consecuencias que después ni los médicos no conocen qué es lo que sucede, ¿no? Neutralizan, pero no sanan la herida. Sí, así es. Es algo escalofriante de la manera que lo detiene en ese tiempo y espacio y manipula la parte física humana. Correcto. El planeta de este demonio, que tiene un planeta, nos vamos a desintegrarlo y a desconectar con el holograma Tierra todas las conexiones de brujerías en todo el mundo que realiza este demonio. Se liberan a nuestros hermanos luz de ese planeta. Si ingresamos al inframundo donde se encuentra el planeta, se rodea completamente con la fuerza de luz, se rescata a nuestros hermanos luz, se desintegra el planeta y regresamos nuevamente a la Cuarta media baja, ¿cómo se llama el planeta eliminado? cruz, Cruncus, Gruncus. Constelación, trazo, dice. trazo. Se elimina y se desconecta con el holograma. ¿Y cuántos humanos luz están liberados? Reino animal, vegetal, mineral, que por supuesto no se puede contabilizar ya porque son trillones. ¿Cuántos humanos luz con parte física están liberados? 1333 millones de humanos luz como parte física etérica. Repotencializados, pasan a la quinta dimensión, Raquel. Sí, Te acercas a Santiago, lo puedes cargar, te da pase sí.
Y en esa energía que estás cargándole, vas visualizando, Raquel, lo que te va transmitiendo tu propio mano luz a la rápida sanación física de este 3D y qué alimentos hay que comenzar a ir desechando gradualmente para no evitar un desequilibrio de sus defensas, para que no se descompense, tampoco sacándole. Lo que vas a observar, qué es lo que le está dañando de algún alimento que está ingiriendo o qué es lo que sucede también, para comenzar a cicatrizar estas heridas bastante fuertes de su piecito. Manos, piernas. Son dos reacciones que le hace causar las Eczemas. ampollas. Sí, uno de ellos es como atacar a el linfocito y le llama leufoma. Leufoma donde ataca la parte de célula madre donde ubican planta de los pies, palma de la mano. ¿Mm? Y en la espalda es coxi bajo. Es en el coxi planta, o sea, lo que es la espalda baja entre el coxi, es donde ubica. Y el linfocito en vez de renovar la célula, pues esa energía que es para renovar la célula utiliza a destruir la célula. Y se llamaría una leufoma. Leufoma, como también es en forma de eczema a A al la piel. al calor que le produce la piel y también dolores de cabeza. Solo que se aguanta como un niño pequeño que es, hay veces sí llora, 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 llora. Es del mismo dolor de cabeza. No es ni siquiera ni de la ampolla ni nada. Es el dolor de cabeza que le produce porque le hace doler el hígado. Muy bien. Ese es un primer desencadenante, ¿no? Sí. Y su alimentación tiene que ser bastante, en sus primeros años y toda su vida ya no comer carne. Tiene eliminar parásito que tiene. Tiene mucho parásito. Eliminar los dulces. Si le da dulce, que sea dulce natural de una fruta. Eliminar gaseosas. Cero gaseosas, cero carne. La carne es lo que le produce las ampollas, porque le produce el calor en el estómago y conecta con lo que es la parte cárnica del demonio. Ujú. Vamos a integrarse sus humanos luz, Raquel. ¿Por dónde ingresa el humano luz de Tiago Nastirium? Por su corazón. El humano luz de Carlos Natgail se llama, el humano luz. Matgail. Matgail. Por su corazón. Muy bien. Se integra en su parte etérea física nuevamente. Sí, los envuelven con energía de luz, lo protegen con su campo magnético y repotencializan todo lo que son su cámara magnética, frecuencia Muy bien. y protección a su parte física. Listo. Bien, ahora vamos a su vivienda, Raquel. Todo lo que nos lleva a las partes etéreas, sus viviendas, sus
sectores de trabajo, amistades, compañeros, empleados, etcétera, todo se empieza a eliminar. ¿Qué es lo que hay en la vivienda de Tiago? ¿Cuántos portales había en este espacio? Abiertos. Es uno solo. El humano luz de Tiago lo sella, lo elimina y empiezan a eliminar estos arcontes o espectros de la noche o dijuntos que se llama en todo este lugar donde ellos transitan, Raquel. Se protege con cúpulas de energía todo su sector de vivienda, sus vehículos, su economía y sus proyectos, que siempre están ellos en grandes actividades. Se blindan estos proyectos a sus mejoras. Regresamos a la reserva. Estamos en la reserva. Bien, vamos a hacer cambio con el humano luz de Tiago, con el humano luz Nastirium, para que nos pueda dar un mensaje y un mensaje también, en este caso, a todos nosotros como seres humanos. Hacemos cambio, Raquel, a la cuenta de 3, 2, 1. Hola, hermano Luz, bienvenido. Profesor Nastirium. Que hermano Algazar, mi gran saludo de luz, hermano, para ti. Gracias lo que has realizado por mi parte física muy pequeña. Entramos en un proceso de desesperación de tus padres físicos, abuela, al no saber cómo revertir esta problemática, por cierto, muy dolorosa para un pequeñito que no puede seguramente ni dormir, con las fotos que hemos visto tan ampollas, desagradables en tu cuerpo físico. Y vemos, como dice Raquel, tan sencillo e ir revertiendo con una buena alimentación, con una buena desparasitación y con el aloe de vera o la sábila que lo conocemos así nosotros aquí. Sanará tu cuerpo físico. Sí, así es, correcto. Y a medida que va sanando, pues irá intercalando las medicinas naturales que podrá ingerir en mi pequeña parte física. Al momento es lo que se puede poder recetarlo a que pueda ingerir. Muy bien. Como ¿Qué también mensaje? en pequeñas partículas de cúrcuma, también la guanábana, tomarlo en forma de jugos o si coloca dentro del jugo pequeñas proporciones. De guanábana, Sí, para ir reestructurando las células madre, ¿no? sí, correcto. Una cucharita, sí es una proporción de polvo o preparar infusiones. Una pequeña cucharita, prepararle su té. Muy bien. Y pues la cúrcuma es un detonante de un antioxidante muy potente para nuestro cuerpo físico. Sí, Muy bien. Hermano, que eres un profesor anciano como el humano Luz de Raquel, ustedes ya son profesores que nos van llevando. sí. ¿Qué mensaje puedes entregarle a tu grupo familiar, dado que esta grabación se les va a entregar y ellos puedan escuchar cómo ir llevando estas conexiones y lo que tengas que transmitirnos, hermano Luz? Sí, conectarse más con su propia esencia. Conectarse con la propia esencia que son cada uno. De fuerza de luz y amor. No necesitan más a nadie. Ni un brujo, ni un sacerdote, ni una vela. Solo conectarse con uno mismo y la naturaleza. La naturaleza hará que toda la parte física se revierta la negatividad del cuerpo físico humano. Al conectarte con tu esencia luz, logra conectar a la gran verdad de lo que cada uno somos y son ustedes.
en este lugar. Pues lo que quieres, manifiéstalo con toda la fuerza del amor, sin tener malo pensamiento hacia los demás, porque los demás también tienen el mismo derecho que tú, y cada uno tiene su propia programación de cómo sobrevivir y sobrellevar en esta línea de tiempo. Solo la conexión a tu propia parte luz espiritual y nada más, hermano. Muy bien, hermano Luz. Gracias y bienvenido a la integración cada vez más del grupo familiar. Venimos como familia, como un profesor, a seguir trabajando estas unificaciones y por supuesto seguir liberando a nuestros hermanos Luz en todo momento. Sí, hermano, así es. Gracias a ti. Hasta pronto, hermano. Me despido con un fuerte abrazo de luz. Vas con tanta felicidad en tu cuerpo físico. Hacemos cambio con Raquel. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Una energía de una paz y una energía de un gran maestro como tu propio humano luz, al sentir su voz, su energía del humano luz de Tiago. Sí, así es. Bien, Raquel. Nos despedimos, Raquel, del pequeñito. Le damos un fuerte abrazo para la familia también, por supuesto. Van con esta tranquilidad cada uno en sus sectores donde han sido invitados. Nos despedimos de los humanos luz que nos asisten continuamente. Cerramos los portales de la reserva. Se integra tu humano luz, mi humano luz. Que un conteo de 5, 1, Raquel, regresamos. 5, comienzas a sentir tu cuerpo. 4, vas regresando cada vez más. Mueve tus brazos, siente más tus piernas, tus pies. 3, tu respiración es normal. Regresas, Raquel. 2, con una integración y nuestra unificación, nuestros humanos luz, con esa tranquilidad. 1, abre tus ojos, Raquel. Hola, Raquel. ¿Cómo Hola, estás? bien. Extraordinario, Raquel. Extraordinario del pequeño, esa gran conexión que has sentido. ¿Cómo es la Sí, conexión ancestral, Raquel? A ver, comenta un poquito, Raquel. sí, es algo maravilloso observar de la manera que eh, la genética de lo que es ahora conexión otra vez con la que serían las partícula ADN del abuelo es igual al nieto, que ni siquiera sus propios hijos son tan gotas de agua como es su nieto. Y la conexión nuevamente que tiene papá e hijo de líneas ancestrales. Es una unificación gigantesca que van a llevar todo el tiempo, papá e hijo. No decimos que la mamá no tiene nada que ver, pero es una conexión muy ancestral de Carlos con Tiago. Sí, así es. Extraordinario, Sí, Raquel, ¿no? es algo maravilloso, sí. Así es. Gracias Raquel Gracias. por tu tiempo. Nos Sí, despedimos, Raquel, con un fuerte abrazo tanto para ti como para la familia. Hasta pronto y gracias. hasta pronto.